Hola, en este video te explicaré cuáles son las razones más comunes por las cuales podrías no conseguir conectar a tu base de datos MySQL en forma remota. Como tú ya bien sabrás, existen muchas razones por las cuales podrías no conectar o no conseguir conectar a tu base de datos MySQL remotamente. Quizás hayas intentado conectar a tu base de datos desde alguna aplicación de escritorio, como por ejemplo MySQL Front o MySQL Administrator. O quizás estás tratando de conectar a tu base de datos a través de una aplicación o un sitio web que se encuentra en otro servidor y no logras conseguir la conexión. Bien, en este video te trataré de ayudar enseñándote cuáles son las razones más comunes por las cuales podrías no conseguir conectar a tu base de datos. Bien, para eso me voy a dirigir a la sección de bases de datos en el icono que dice MySQL Databases. Bien, aquí estamos viendo entonces la sección en donde se detallan las bases de datos que están creadas en el servidor. Si tú tienes acceso a cPanel, podrás ver, ¿cierto?, una tabla igual a esta en tu panel de control en donde se verá un listado de todas las bases de datos que tienes creadas. Para este ejemplo he creado una base de datos que se llama base dato, ¿cierto?, y cuyo nombre completo es website-base de datos. Ahora bien, ¿cuál es el primer error más común que se comete al momento de querer conectar una base de datos, ya sea remotamente o en forma directa en el mismo servidor? Como bien sabrás, para realizar la conexión necesitamos tener creada la base de datos y además necesitamos tener creado un usuario para poder vincular a esa base de datos. En este caso he creado el usuario user2, cuyo nombre completo es website-user2. Bien, como te comentaba anteriormente, es necesario vincular al usuario con la base de datos. En este caso no tengo vinculado al nombre de usuario y ese es precisamente uno de los principales errores al tratar de conectar una base de datos. Creamos el usuario, creamos la base de datos, pero olvidamos vincular al usuario con la base de datos. Entonces vamos a vincular al usuario con la base de datos. Aquí en esta sección que dice Add User to Database podemos seleccionar el usuario que vamos a elegir para vincular a nuestra base de datos. En el campo de abajo que dice Database elegimos nuestra base de datos y presionamos el botón Add. Luego en esta página aplicamos los permisos o privilegios que queremos asignar a este usuario para con la base de datos. En este caso, para este ejemplo, vamos a seleccionar todos los privilegios y luego vamos a presionar el botón Make Change o hacer cambios. Y listo, nuestro usuario ha quedado asignado a la base de datos que hemos elegido. Hacemos clic en el botón Go Back para volver atrás y aquí podemos ver nuevamente en la tabla que nuestra base de datos ha quedado vinculada al usuario que hemos elegido. Ese es el primer error más común al momento de querer conectar una base de datos. Existe otro error que también es bastante común, que es al momento de llenar los datos en nuestro archivo de conexión o en la sección de configuración de conexión del programa que estés utilizando para conectar en forma remota. Si te das cuenta, el nombre de mi base de datos, yo al momento de ingresar el nombre puse base de datos. Y al momento de ingresar un nuevo usuario, escribí user2. Sin embargo, el sistema ha puesto un prefijo tanto en el usuario como en la base de datos, el prefijo website. De manera que el nombre de mi base de datos no es base de datos, sino website-base de datos. Lo mismo para el usuario. El usuario no es user2, el usuario es website-user2. Es un error bastante común, ya que muchas veces al querer conectar la base de datos, al querer configurar el archivo de conexión, utilizamos directamente el nombre que nosotros escribimos. Por ejemplo, si yo puse base de datos como nombre de base de datos, en el archivo de conexión escribimos directamente base de datos y como nombre de usuario user2. Al intentar hacer la conexión, simplemente no nos va a permitir realizar la conexión, ya que el nombre verdadero de mi base de datos es website-base de datos. Igualmente el usuario, website-user2. Lo único que permanece igual es la contraseña. La contraseña, ¿cierto? El password no cambia, no se le incluye el prefijo. Esa es otra de las razones más comunes por las cuales tenemos problemas al conectar la base de datos. Existe también otro error bastante común que es principalmente con las aplicaciones, con los programas de escritorio o con los administradores de base de datos, como los que te mencioné anteriormente, como el MySQL Front o como el MySQL Administrator. En estos programas, como bien sabrás, se deben ingresar el usuario, la base de datos, la contraseña, el nombre del host o IP del servidor y además el puerto por el cual
se va a realizar la conexión. En el caso de HostGator y de la mayoría de los proveedores de hosting, el número del puerto es 3306 y se encuentra habilitado en los servidores de HostGator para poder realizar conexiones a través de ese puerto. Debes verificar que en tu archivo de conexión, ¿cierto?, o en tu configuración de conexión, el puerto sea el 3306. Bien, para finalizar te voy a explicar otro error muy común que a mi parecer es el más común de todos, ya que es un poco difícil darse cuenta que hay que realizar esta operación en el panel de control para que puedas conectar en forma remota la base de datos. Es probable que si no logras conectar a tu base de datos y ya has hecho todo lo que te he comentado anteriormente, has revisado que el nombre de usuario y el nombre de base de datos está escrito completo, está correcto, y también has revisado de que has vinculado a un usuario a la base de datos. Si todo eso está bien, entonces es probable que no hayas dado permisos al servidor para que acepte conexiones remotas desde otros hosts. Debes dar permisos, agregar en una lista blanca en cPanel al servidor del cual quieres conectar la base de datos. Para eso vamos a volver. Bien, para agregar a un servidor o una IP en la lista blanca de cPanel, ¿cierto?, debemos dirigirnos nuevamente a la sección bases de datos y ahí debemos hacer clic en el icono que dice Remote MySQL o MySQL remota. En esta sección es donde tú le dices a cPanel o al servidor, ¿cierto?, desde qué host, desde qué puntos vas a permitir conexión. Entonces, vamos a imaginar que tienes las bases de datos en el servidor de HostGator y tienes una aplicación en otro servidor la cual necesitas conectar a la base de datos que se encuentra en HostGator. Entonces, debes incluir acá la IP del servidor remoto que se quiere conectar a nuestro servidor de HostGator. Entonces, vamos a imaginar que la IP es, por ejemplo, 75.126.87.144, por ejemplo. Entonces colocas el número de la IP, luego haces clic en el botón que dice Add Host y ahí nos indica que el host, ¿cierto?, de la IP que hemos ingresado ha sido agregado a la lista de acceso, a la lista blanca. Luego hacemos clic en el botón Go Back y aquí podemos ver en la lista nuestra IP. Entonces, desde este momento en adelante, el servidor en el cual están hospedadas nuestras bases de datos va a permitir conexiones remotas desde esta IP sin ningún problema. También podemos utilizar signos % que trabajan en este caso como comodines. Podríamos, por ejemplo, si queremos permitir acceso, por ejemplo, a un rango de IP, por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo de abajo, 75.126.87%. Con esto estamos diciéndole al servidor que vamos a permitir conexión desde la IP 75.126.87. Cualquier cosa. Hacemos clic en Add Host y ahí nuestra IP ha sido ingresada, ¿cierto? Todo el rango de IP que comience con 75.126.87 va a ser aceptada para realizar conexiones. Ahora bien, también podrías asignar un permiso global, un permiso general, o sea, permitir que desde cualquier punto, desde cualquier parte, se pueda realizar una conexión a las bases de datos. Para hacer eso, simplemente debes colocar dentro del campo un signo %, luego haces clic en Add Host, luego en Go Back y listo. En la lista blanca te debería quedar algo así. Con esto das permiso total para que desde cualquier IP de cualquier parte se pueda realizar una conexión a las bases de datos en nuestro servidor de HostGator. Estas son las razones más comunes por las cuales quizás no podrías conectar a la base de datos. Como te comentaba anteriormente, diversas pueden ser las razones por las cuales no logras conectar una base de datos MySQL, ya sea a nivel local o ya sea en forma remota. En este caso, te he mostrado las razones que a mi parecer son las más comunes de todas. Ojalá que con esta pequeña ayuda logres conectar tu base de datos en forma remota sin ningún problema. Bien, hemos llegado al final de este tutorial. Si este video te ha servido, por favor vota por él y te recuerdo que en el sitio web hostgatorcupones.com podrás encontrar más tutoriales y cupones de descuento gratis para obtener un mejor precio en tu primer mes de hosting. Gracias y hasta pronto.